Y ahora en esta noche quiero que abran sus Biblias en la primera carta a los Corintios. La primera carta a los Corintios, el capítulo 13. Y es conocido como el capítulo del amor. Pero quiero que vayan al final del capítulo, al verso 13. Y dice así: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Vamos a orar por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús venimos a ti, creyendo en el poder de tu palabra, creyendo que tu palabra es viva y eficaz, y que no volverá vacía, sino que hará una obra poderosa en cada vida que es receptiva, que escucha, que oye y que entiende tu palabra. Hoy entregamos en tus manos los corazones de aquellos que escucharán, porque sabemos que hay necesidades físicas, espirituales y emocionales, pero creemos que tú obrarás hoy a través de esta bendita palabra en el nombre de Jesús. Hoy hablaremos de tres virtudes que deben estar y abundar en la vida de todo cristiano, en la vida de todo hijo de Dios, para que pueda ser una persona victoriosa. A menos que estas tres virtudes estén en la vida de los hijos de Dios, no podrán ser victoriosos. Porque este mundo en el que vivimos es controlado por el diablo y Satanás. El mundo entero está bajo su poder, y los moradores de la tierra están bajo su influencia, aquellos que no conocen del Señor. Por eso es necesario que en su vida, en la vida de un hijo de Dios, esté lleno de fe, esté lleno de esperanza, pero esté lleno de amor. De estas tres virtudes hablaremos hoy. Una virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma, con todas sus fuerzas, con todas sus sensibilidades espirituales. La persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones correctas. Eso es una virtud. De manera que hoy hablaremos de la fe, hoy hablaremos de la esperanza y hoy hablaremos del amor. La definición de la fe, mejor que nada, se encuentra en la Biblia. En Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe en la vida de un hijo de Dios le ayudará a creer por encima de las circunstancias. Le ayudará a seguir adelante en medio de sus tribulaciones, en medio de sus angustias y en medio de sus dificultades. La definición de la fe allí en Hebreos 11:1 dice: por la fe entendemos que el universo fue hecho de lo que no se veía. Es la convicción de lo que no se ve. Es por eso que en tu vida y en mi vida debemos cultivar la fe. En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. No hay otro camino para ser agradables con Dios, para tener comunión con Dios, para vivir de acuerdo a la voluntad soberana de Dios. No son las buenas obras, no son las buenas acciones, no es tener relación con alguna religión. No, nos acercamos a Dios por medio de la fe. Cuando tienes necesidad, necesitas fe. Santiago 1:6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, pues el que duda es como una ola del mar que es llevada de un lado a otro. Tú y yo necesitamos abundar en la fe, pero la pregunta es: ¿cómo puedo yo abundar en la fe? ¿Cómo puedo cultivar mi fe? ¿Cómo puedo crecer en fe? Bueno, la palabra del Señor nos enseña en Romanos capítulo 10 y el verso 17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que toda persona que comienza a leer, que comienza a estudiar y a meditar en la palabra de Dios, recibe fe, recibe la capacidad de creer.
También dice la Biblia en Gálatas 5:22 que la fe hace parte del fruto del Espíritu. Es decir, que cuando una persona nace de nuevo y comienza a crecer en su comunión con Dios a través del Espíritu Santo, esa fe comienza a crecer y a abundar en su propia vida. Pero la Biblia también dice que tú y yo hemos nacido con una medida de fe. Tienes fe aunque tú mismo no lo creas, y esto es una paradoja. Es como cuando una persona necesita utilizar sus brazos. No tiene que ser consciente de que tiene brazos, pero cuando los necesite para alzar algún objeto del suelo, los usará. Lo mismo sucede con la fe. Quizás vendrá una tribulación, quizás vendrá una angustia, quizás vendrá una situación difícil, y en el momento que estés atravesando esa situación, esa angustia, aparecerá tu fe. Pero debes abundar, pero debes crecer en fe, pero debes comenzar a cultivar tu fe. Lo mejor que puedes hacer para que tu fe crezca es orar. Es leer la palabra de Dios y es tener comunión con el Espíritu Santo. De esta forma, esa virtud llamada fe en tu vida crecerá, y esto será indispensable para caminar a través de las pruebas en un mundo donde el mismo Señor Jesús dijo y afirmó que tendríamos aflicciones, que tendríamos situaciones difíciles. Habrá momentos en la vida donde solamente podrás seguir adelante por medio de la fe, donde acabarán quizás las fuerzas físicas, donde acabarán quizás las buenas motivaciones en tu vida, donde literalmente acabará todo. Pero en ese momento puedes caminar por fe y no por vista, como dijo el apóstol Pablo. Por eso dice en primera carta a los Corintios, en el capítulo 13 y verso 13: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Necesitas caminar por fe, necesitas crecer en fe, necesitas levantarte y seguir adelante por medio de la fe. Es la fe la certeza de lo que se espera. Y si lees el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, te darás cuenta que aquellos grandes hombres de Dios que aparecen allí en ese capítulo 11 conquistaron reinos, taparon bocas de leones, mataron gigantes, abrieron océanos, caminaron en medio del fuego. Fue por medio de la fe que lo hicieron. De otra manera es imposible. Tú no podrás ser una persona victoriosa para Dios a menos de que camines en fe, a menos que te muevas por la fe. No puedes confiar en tus propias fuerzas. No puedes confiar en tu corazón. Tu corazón es engañoso y perverso. No puedes confiar en tus sentimientos. El mismo apóstol Pedro le dijo a Jesús: yo estoy dispuesto a ir contigo a la muerte. Él estaba confiando en su corazón, él estaba confiando en sus sentimientos, pero vemos que su corazón y sus sentimientos y su valentía lo engañaron. Tan pronto como sintió el peligro, tan pronto como alguien lo quiso relacionar con Jesús, él comenzó a negar a Jesús y a maldecir. Muy rápido se fueron sus fuerzas, sus valentías y sus sentimientos, porque no estaba caminando en fe. Él lo hacía bajo sus propios sentimientos, emociones, deseos y anhelos. Pero esto solo te llevará de fracaso en fracaso. Esto solo te llevará a la ruina. Sin fe es imposible agradar a Dios. Fue por la fe que Moisés se mantuvo firme, porque tenía puesto sus ojos en el galardón y no en el mundo. Fue por la fe que Israel abandonó a Egipto y atravesó en seco por medio del Mar Rojo. Fue por la fe que los muros de Jericó cayeron. Fue por la fe que David mató a Goliat. Es por la fe y nada más que por la fe en Cristo que tú y yo seremos salvos. No hay otra manera, no hay otra forma. Es decir,
que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero luego hablamos de la esperanza. En Romanos capítulo 4 y el verso 18 dice: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. La fe es el vehículo que necesitas para estar con Dios, pero la esperanza es como el combustible de ese vehículo. Es decir, pudiéramos hacer una metáfora en este momento acerca de estas dos virtudes. Digamos que la fe es el automóvil que nos llevará a un destino, pero necesitas la esperanza para que ese automóvil pueda andar, para que ese automóvil tenga combustible. La esperanza es a la fe, lo mismo que el combustible, que la gasolina es al automóvil, porque por esa esperanza seguirás caminando hacia el propósito de Dios, como lo dice aquí en Romanos 4:8. Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Dice allí en Jeremías 11:29: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos, planes de bien y no de mal, para darles el fin que esperan. Tú tienes fe, has creído en Dios, sigues caminando firme hacia la meta. Y la esperanza te va a dar el combustible, te va a dar las fuerzas, aunque en este momento estés viendo circunstancias adversas en tu propia vida, aunque en este momento estés viendo tu propósito arruinado, aunque quizás estés viendo a tus hijos lejos del Señor, aunque quizás en este momento estés viendo ruina a tu alrededor, tú tienes esperanza de que Dios tiene un premio para ti, de que Dios tiene una respuesta para ti, de que Dios hará lo que Él prometió, y por eso sigues firme. Debes abundar en esperanza, debes cultivar la esperanza. Pero ¿cómo puedes cultivar la esperanza? Al igual que la fe, necesitas conocer la palabra de Dios. Porque en la Biblia Dios ha prometido muchas cosas para sus hijos. La Biblia contiene cientos y miles de promesas para aquellos que le siguen. Tú tienes una promesa para cada necesidad, y esa promesa te da esperanza. Y esa promesa alimenta no solamente tu esperanza, sino también tu fe. Caminas por fe, pero el combustible es la esperanza. Es la esperanza la que te pone la mano encima, la que te pone la mano en el hombro y te dice: no temas, no temas, Él está contigo. Levántate y sigue avanzando, levántate y no te rindas, levántate en el poderoso nombre de Jesús. Así como dice en Isaías 41:10: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas. Aunque pases por el fuego, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Aunque pases por el fuego, no te quemarán, ni la llama arderá en ti. Eso te da esperanza. El Señor le escribe a una mujer y le dice: reprime del llanto tu voz, porque hay salario para tu trabajo, hay esperanza para tu porvenir, y tus hijos volverán de lejos. Fue la esperanza lo que llevó al padre del hijo pródigo a salir cada día al atardecer, a mirar hacia el horizonte, a ver si su hijo iba a llegar. Fue la esperanza lo que le dio la fuerza a Abraham para esperar muchos años, 2 décadas, para llegar a ser el padre de Isaac, el heredero de las promesas. Fue la esperanza la que habitó en José, la que le dio la fuerza cuando estaba en la cárcel, cuando fue acusado de violación y él era inocente. Fue la esperanza de que eso que Dios le había prometido se hiciera una realidad.
Fue la esperanza con la que murió Jacob, entendiendo que sus hijos iban a salir un día de Egipto como una nación poderosa. La esperanza y la fe siempre van juntas. No puedes tener fe a menos de que no estés esperando ver algo de parte de Dios. Pero no puedes tener esperanza a menos de que hayas creído antes en lo que Dios prometió. La fe y la esperanza te llevarán en medio del mar, te llevarán en medio de las circunstancias difíciles, te llevarán en medio del valle de la sombra y de la muerte. Pero finalmente hablemos del amor. Allí en 1 de Corintios capítulo 13 y verso 13 dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor, y el amor nunca dejará de ser. Un día la fe dejará de ser conocida o dejará de entenderse como hoy la entendemos, porque ya no estaremos viviendo por fe ni adorando a Dios por fe, pues estaremos frente a Él. Podremos palparlo, podremos estar en su presencia. Un día la esperanza no será necesaria para caminar, pues estaremos con Él y todo lo que se nos había prometido será una realidad. Pero el amor nunca dejará de ser. No hay definición, no hay mejores palabras para definir, ni mejores conceptos para definir el amor que lo que está escrito en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Y quiero entonces que volvamos al capítulo 13 y vamos a leer desde el verso 1 en adelante. El capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, porque es la única forma de entender lo que es el verdadero amor, el amor de Dios. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es la parte fundamental en la vida de todo cristiano. ¿Por qué? Porque Dios mismo es amor. No podrás vivir una vida cristiana victoriosa a menos de que te ejercites en el amor. Porque el Señor nos ha llamado a amar a nuestros enemigos, a orar por los que nos aborrecen y ultrajan, a servir con amor incluso a aquellos que se nos oponen. No puedes amar a Dios si no amas a tu hermano que está al lado tuyo. No puedes entender el corazón de Dios a menos de que ames a esa persona que a ti te odia. Luego dice el verso 4: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El amor nunca dejará de ser. ¿Te das cuenta de algo? Si quieres parecerte a Dios, no creas que lo conseguirás haciendo milagros. Pues la Biblia enseña que aún los falsos profetas harán grandes milagros y señales mentirosas. Si quieres parecerte a Dios, no lo conseguirás donando tus bienes a diversas personas, pues aún la gente del mundo hace eso. Si quieres parecerte a Dios,
No lo conseguirás siendo el más virtuoso en alguna arte como la música o la pintura, no, o en algún deporte. Pero si quieres parecerte a Dios, entonces deberás abundar en ese amor sufrido, benigno y que no se irrita, en ese amor que no guarda rencor, en ese amor que soporta, en ese amor que todo lo cree, en ese amor que espera que sus hermanos sean bendecidos y levantados y restaurados. No un amor que condena, sino un amor que salva. No un amor que habla mal del prójimo, sino que lo reivindica. No un amor que empuja a su hermano para que caiga en el hoyo, sino que por el contrario se agacha y lo saca del hoyo, del abismo. Ese es el amor de Dios, el cual, aun siendo nosotros pecadores y enemigos en la carne, vino y murió por ti y por mí, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No creas que por el hecho de llamarte cristiano estás agradando a Dios. No creas que por el hecho de entender la Biblia y leerla todos los días estás agradando a Dios. Ni siquiera, como dice aquí en la primera carta a los Corintios, en el verso 1, puedes trasladar los montes de un lugar a otro, pues tienes tanta fe. No. Pero si amas a tu hermano, pero si amas a tu prójimo, pero si amas a aquel que es tu enemigo, pero si das lo mejor por ellos, entonces estás agradando a Dios. No te engañes, pues Dios no puede ser burlado. No podrás vencer. No podrás ser un cristiano victorioso y agradable a los ojos de Dios, a menos que abundes en amor. Pero, ¿saben? Realmente ningún hombre, ninguna mujer y ninguna persona puede amar aparte de Dios. Es decir, de la única forma que podrás amar como Dios quiere que ames es siendo un verdadero hijo de Dios. Es naciendo de nuevo. Pues cuando naces de nuevo te conviertes en una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y el Espíritu Santo ha derramado amor en tu corazón. Él te da la fuerza y la capacidad de amar como nunca antes lo habías hecho. Él te da el poder de amar, incluso a aquellos que te odian. Es por eso que miles de cristianos han muerto como mártires. La iglesia de Jesucristo fue fundada sobre la sangre de los mártires. Mártires que cuando estaban muriendo oraban por aquellos que los asesinaban, como lo hizo Esteban. Esteban dijo cuando estaba siendo apedreado: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y así todos aquellos que murieron en el circo romano, que murieron quemados, aserrados, apedreados, murieron orando por sus enemigos. No hay forma de que puedas amar como Dios quiere que ames, a menos de que el Espíritu Santo haya venido a morar en tu vida y tú hayas nacido de Dios. Si nunca has aceptado a Cristo, si no conoces el verdadero amor, hoy te invito a que lo recibas en tu corazón. El Señor quiere que abunden en ti estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero no podrás abundar en esas tres virtudes si no eres verdaderamente un hijo de Dios. No me digas solamente que asistes a la iglesia. Quizás estás en el coro, quizás eres un ministro, pero estas tres virtudes están lejos de ti. ¿No crees tener la fe suficiente para llegar al cielo? ¿No crees tener más esperanzas? Incluso estás a punto de rendirte. Y por supuesto que no has amado como Dios quiere que ames.
Levántate ahora y recibe a Cristo en tu corazón. El Espíritu Santo de Dios vendrá a morar en tu vida. Él te transformará. Él te dará la fe necesaria. Él te dará la esperanza necesaria. Y el amor de Dios será derramado en tu corazón. Te levantas por fe. Te levantas creyendo que Él hará una obra en ti. Te arrepientes de haber pecado contra Él y Él se encargará de tu vida. Levántate ahora en el nombre de Jesús. Este es tu momento. Si es la primera vez que vas a aceptar a Cristo, quiero que repitas conmigo esta oración. Padre, yo vengo a ti en el nombre de Jesús. Sé que soy un pecador. Hasta el día de hoy no he vivido una vida agradable a ti. No sé realmente lo que es amar y he perdido toda esperanza. Pero me quiero acercar a ti por fe, creyendo que tú perdonarás hoy todos mis pecados. Hoy quiero ser una nueva criatura y que tú escribas mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres. Si hiciste esta sencilla oración de todo tu corazón, entonces has nacido de nuevo. Ahora eres una nueva criatura. Bienvenido a la vida nueva. Eres un hijo de Dios. Al Padre Celestial sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Imagina estar en un mundo donde la honestidad y la transparencia son como una rara gema en medio de un mar de engaño y falsedad. Es un lugar donde la presión por destacar, por sobresalir, puede llevarnos a tomar decisiones que nos alejan de lo que es correcto. En este mundo, la historia de Ananías y Zafira, que hoy veremos, nos golpea como una advertencia clara y contundente sobre los peligros de la deshonestidad y la falta de integridad. Hoy en día vivimos en una cultura que a menudo nos dice que está bien hacer lo que sea necesario para alcanzar el éxito. Incluso si eso significa sacrificar nuestra honestidad en el proceso. Las redes sociales, por ejemplo, pueden alimentar la tentación de presentar una versión cuidadosamente editada de nosotros mismos, ocultando nuestras luchas y fracasos detrás de una fachada de perfección. En el mundo de los negocios, la política y aún en nuestras relaciones personales, la presión por impresionar puede llevarnos a la tentación de exagerar, omitir la verdad o incluso mentir directamente. Pero la historia de Ananías y Zafira, que se encuentra en el libro de Hechos capítulo 5, que hoy estudiaremos, nos recuerda que Dios no toma a la ligera la deshonestidad y la falta de integridad. Nos muestra que nuestras acciones no solo tienen consecuencias terrenales, sino también eternas. Nos desafía a examinar nuestras propias vidas y a preguntarnos si estamos dispuestos a ser sinceros y transparentes delante de Dios y de los demás, incluso cuando la tentación de la deshonestidad se presente ante nosotros. En esta prédica exploraremos hoy la historia de Ananías y Zafira y extraeremos lecciones prácticas sobre cómo podemos evitar darle lugar al diablo en nuestras vidas al vivir con integridad y sinceridad. En el mundo del evangelismo televisivo, Jimmy Swaggart fue una figura prominente que cautivó a millones de personas con su mensaje y carisma. Era un mensaje poderoso del evangelio. Sin embargo, su caída abrupta y pública en la década de 1980 envió ondas de choque a través del mundo evangélico. Swaggart, conocido por su fervorosa predicación contra el pecado, se encontró envuelto en un escándalo de adulterio que sacudió no solo su vida personal, sino también su ministerio. Este episodio doloroso no solo ilustra los peligros de la hipocresía y la falta de integridad en el liderazgo religioso,
sino que también nos recuerda la importancia de vivir con sinceridad y transparencia en todas las áreas de nuestra vida, especialmente en el ministerio. En esta prédica exploraremos cómo el ejemplo de Jimmy Swaggart nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias acciones y a evitar darle lugar al diablo en nuestras vidas, al mantenernos firmes en la honestidad y la integridad. La Biblia dice en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo, porque deberíamos entender que Satanás solo quiere venir a matar, robar y destruir. Así que si le das un palmo, él se tomará el codo. Si le das el codo, él se tomará el brazo. Si le abres un pequeño lugar en tu vida, él tomará todo y vendrá a matar, robar y destruir todo lo que tengas. Primero vamos a hablar de la tentación de la deshonestidad. Así que quiero que vayan conmigo al capítulo 5 del libro de los Hechos y vamos a leer del verso 1 hasta el verso 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendiéndola no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Este es un tremendo pasaje. Primero vamos a hablar de la tentación de la deshonestidad. Esta historia de Ananías y Zafira en Hechos 5 del verso 1 al 11 nos ofrece una lección poderosa sobre los peligros de la deshonestidad y la falta de integridad en nuestra relación con Dios y con los demás. En este relato, Ananías y Zafira vendieron una propiedad y decidieron retener parte del precio, mientras afirmaban haber dado la totalidad de todo al apóstol Pedro. Aunque la retención del dinero en sí misma no era necesariamente un pecado, la mentira sobre la cantidad que habían dado reveló la verdadera condición de sus corazones. En el Antiguo Testamento encontramos un ejemplo de tentación similar en el relato de Acán, en Josué capítulo 7 del verso 1 al 26. Tal vez recuerdan la historia. Después de la conquista de Jericó, Dios había ordenado que todo el botín fuera consagrado a él, pero Acán desobedeció esta orden y tomó para sí mismo parte del botín, escondiéndolo debajo de su tienda. Su deshonestidad resultó en la ira de Dios sobre el pueblo de Israel y en graves consecuencias para Acán y su familia. Ahora en el Nuevo Testamento Jesús advierte sobre la hipocresía y la falsedad en Mateo capítulo 6 del verso 1 al 4, donde enseña sobre la importancia de hacer nuestras obras de caridad en secreto y no para ser vistos por otros. En lugar de buscar la aprobación y el reconocimiento de los hombres, Jesús nos insta a actuar con sinceridad y pureza de corazón delante de Dios.
En estos pasajes nos muestran que la tentación de la deshonestidad ha estado presente desde tiempos antiguos, pero la palabra de Dios nos guía hacia la integridad y a la sinceridad en todas nuestras acciones. Nos desafía a examinar nuestros corazones y a evitar darle lugar al diablo al caer en la trampa de la mentira y la hipocresía. Ahora todos podemos ser tentados. Todos podríamos caer. Por eso la Biblia dice: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de tu propio corazón. Porque ninguno está exento de la caída. Por el contrario, si tú crees que eres fuerte, eres una presa fácil para Satanás. Pero cuando tú estás sobrio y velando y resistiendo y cuidándote de tu propia carne, sabiendo que como seres humanos somos débiles y que la tentación estará a la puerta, entonces cuidarás tu vida de no darle lugar a Satanás. Entonces podrás vivir una vida limpia. Ten cuidado, no dé lugar al diablo, porque una pequeña abertura para él será suficiente para que pueda destruirte. Este ejemplo de Ananías y Zafiras es un ejemplo muy tremendo, muy fuerte quizás. Pero hoy en la iglesia necesitamos entender que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Claro que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y aunque quizás hoy la gente no esté muriendo físicamente o haya un juicio de tal magnitud en una iglesia, quizás hay muerte espiritual. Quizás tus finanzas están muertas, tu ministerio está muriendo, muchas cosas en tu vida están muriendo, y es a causa de la deshonestidad, de la falta de integridad, y no te has dado cuenta. Pero hoy es un día aceptable. No creas que esta palabra vino a condenarte. Por el contrario, vino a sacarte de las tinieblas, de la cárcel, de la prisión de la mentira. Esta palabra vino para que hoy puedas ser libre, porque conoceréis la verdad y la verdad te hará libre en esta hora. Pero ahora quiero que veamos el juicio divino por la desobediencia. Y está allí en este mismo pasaje de Hechos 5, del verso 3 al 6. Nos presenta un ejemplo impactante del juicio divino sobre Ananías y Zafira, debido a su deshonestidad y desobediencia. Después de que Ananías mintiera sobre el precio de la venta de la propiedad y retuviera parte del dinero, Pedro confrontó su engaño, señalándolo que no habían mentido a los hombres sino a Dios. Como resultado de su pecado, Ananías cayó muerto a los pies de Pedro. Y más tarde Zafira también murió por su complicidad en el engaño. Este juicio divino fue un recordatorio impactante de la santidad de Dios y su rechazo al pecado. En el Antiguo Testamento vemos un ejemplo similar del juicio divino por desobediencia. En el caso de Usa, en 2 de Samuel, capítulo 6, verso 1 al 11. Durante el traslado del arca del pacto a Jerusalén, Usa extendió su mano para sostener el arca cuando los bueyes estaban tropezando y el arca parecía que iba a caer. Y aunque su intención podría haber sido buena, Usa desobedeció al mandato específico de Dios de no tocar el arca. Y como resultado fue inmediatamente golpeado por Dios y murió. Este evento dramático mostró la santidad y el poder de Dios, así como su intolerancia hacia la desobediencia. En el Nuevo Testamento encontramos una advertencia sobre el juicio divino por la desobediencia en Hebreos 10, 26 al 31. Aquí se nos recuerda que si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una expectación terrible de juicio de fuego ardiente que consumirá a los adversarios. Este pasaje nos llama a la obediencia, al arrepentimiento
reconociendo la seriedad del juicio divino para aquellos que desafían su autoridad y santidad. Alguno dirá, hermano, pero esa no es una prédica de amor. Bueno, cuando a ti te hablan la verdad, cuando a ti te advierten del juicio, cuando a ti por fin te muestra que el abismo está al frente tuyo y que si no corriges tu vida caerás en él, eso es amor. ¿Cuánta gente está perdida hoy? Se alejaron de Cristo porque sencillamente no quisieron corregir sus vidas. Y esto ha traído muerte espiritual. Esto ha traído muerte familiar. Esto ha traído muerte en sus vidas. Recuerden que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrar, esto también segará. Dios es un Dios de amor. Y precisamente Él nos da su palabra porque no quiere que perezcamos en el pecado. Sencillamente la gente da lugar a Satanás, como lo hizo Ananías y Zafira, porque Satanás llenó su corazón y esto produce muerte, pues la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero bendito sea Dios que Él vino a dar su vida por nosotros para liberarnos de ese juicio eterno. Hoy puedes tener vida en Cristo. Ahora vamos a ver el punto 3, la importancia de la integridad y la sinceridad. En este relato de Ananías y Zafira nos muestra la reacción de la comunidad y de los líderes de la iglesia ante el juicio divino sobre la pareja por su deshonestidad. Cuando los jóvenes llevaron el cuerpo de Ananías para enterrarlo, la noticia de su muerte se extendió rápidamente y causó un gran temor entre todos los que escucharon esto. Tanto los líderes como los miembros de la iglesia reconocieron la gravedad del pecado de Ananías y Zafira y la severidad del juicio divino sobre ellos. Este evento sirvió como una advertencia clara y poderosa sobre la importancia de vivir con integridad y sinceridad delante de Dios y de los demás. En el Antiguo Testamento encontramos un énfasis similar en la importancia de la integridad en el Salmo 15. Este salmo describe las cualidades de aquellos que pueden habitar en la presencia de Dios, incluida la honestidad en el hablar y el hacer, la justicia en las relaciones y la verdad en el corazón. Estas cualidades reflejan la integridad y la sinceridad que Dios valora en su pueblo y nos desafía a vivir vidas que reflejen su carácter santo. En el Nuevo Testamento Jesús enseña sobre la importancia de la integridad y la sinceridad en Mateo capítulo 5. En el verso 33 al 37, aquí Jesús advierte contra el juramento y el uso de las palabras vacías o engañosas. En lugar de hacer juramentos para afirmar nuestra sinceridad, Jesús nos llama simplemente a decir sí cuando queremos decir sí y no cuando queremos decir no. Esta enseñanza nos anima a vivir con integridad en todas nuestras palabras y acciones, evitando cualquier forma de engaño o falsedad en nuestras relaciones con los demás. Yo creo que he fallado bastante en esto. Muchas veces he jurado, y quizás es falta de carácter en ocasiones, al no poder resistir la tentación de decir simplemente sí o decir simplemente no, queriendo reafirmar lo que es verdad o lo que no es verdad. Pero hoy debemos pedirle perdón al Señor, que nuestro hablar sea sí, que nuestro hablar sea no. Y si estamos siendo sinceros, que esa actitud nuestra de estar en la presencia de Dios, esa actitud nuestra de querer agradar al Señor, sea la que nos defienda o también nos condene. Y por último, en cuarto lugar, el llamado a la pureza y la transparencia. El llamado a la pureza y la transparencia es una piedra angular en la vida de todo creyente. Y la historia de Ananías y Zafira nos recuerda la importancia de vivir vidas que reflejen la verdad y la sinceridad en todas nuestras acciones.
En Hechos 5, 7 al 11 vemos cómo la pureza del corazón y la sinceridad en la conducta son valores fundamentales en la vida cristiana. La reacción de temor y reverencia ante el juicio divino sobre Ananías y Zafira destaca la gravedad del pecado de la deshonestidad y la necesidad de vivir vidas que honren al Dios Todopoderoso en todo momento. ¿Saben? En estos tiempos en los que vivimos, la gente no quiere hablar de un Dios que va a traer juicio a la humanidad, de un Dios que va a traer juicio al pecado, de un Dios que ha preparado un lago de fuego para Satanás y sus ángeles y para todos aquellos que rechacen la verdad. Porque vivimos en un tiempo donde la gente solo quiere hablar del amor, donde quieren que les hablemos solo de valores que no tienen nada que ver con los fundamentos bíblicos. Más bien quieren vivir en libertinaje e idealizan todo lo que tiene por placer. Y esos son los nuevos valores del ser humano en este presente siglo malo. Todo aquello que les produzca placer es lo que valoran y es lo que quieren seguir, y es su nuevo estándar de vida. No importa si esto va en contra de lo que Dios aborrece. No importa si esto Dios lo llama pecado. Sencillamente, si eso les da placer, ellos quieren seguir eso. Y estamos hablando del sexo ilícito en todas sus manifestaciones. Y estamos hablando de tantas obras de la carne que Dios aborrece, porque sencillamente desfiguran la imagen del hombre ante Dios. En el Antiguo Testamento encontramos una llamada a la pureza y la transparencia. En el Salmo 24, en el verso 3 al 5, en este pasaje declara que aquellos que tienen manos limpias y un corazón puro son bienvenidos en la presencia de Dios y recibirán bendiciones de Él. Nos desafía a examinar nuestras vidas y asegurarnos de que nuestras acciones y motivaciones están en línea con la voluntad de Dios, buscando la pureza y la sinceridad en todo lo que hacemos. En el Nuevo Testamento Jesús enseña sobre la importancia de la pureza de corazón. En Mateo 5:8 Él dice: bienaventurados, dichosos los de corazón limpio, puro, porque ellos verán a Dios. Y no te equivoques, porque no estamos hablando de perfección. No estamos hablando de que nunca vas a fallar o que nunca vas a pecar. Estamos hablando de una persona sincera, que se muestra tal como es, vulnerable, pero que lucha cada día en contra de lo que Dios aborrece. No estamos hablando de ser coléricos, sanguíneos y aborrecer a todo el mundo. No, mostrar amor y piedad, reconociendo que somos vasijas débiles, que necesitamos un Salvador, pero no escudamiento. Y eso es lo que la gente necesita saber, y la gente de afuera necesita ver: que somos vasijas rotas, que somos vasijas que estamos en un proceso, que somos personas que queremos agradar y servir a Dios, aunque tenemos muchos errores, pero que ellos vean sinceridad en nuestra vida, no perfección. En conclusión, la historia de Ananías y Zafira nos llama a vivir vidas de integridad y sinceridad delante de Dios y de los demás. Nos desafía a examinar nuestras acciones y motivaciones, a asegurarnos de que están en línea con los principios de la palabra de Dios. Como creyentes estamos llamados a hacer luz en un mundo oscuro, reflejando la verdad y la sinceridad de Cristo en todo lo que hacemos. Que podamos vivir de la manera que honra a Dios en todas nuestras acciones, evitando dar lugar al diablo en nuestras propias vidas y buscando pureza y transparencia en todo momento. Como Jesús nos dijo en Juan 8:32: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Ahora quiero que oremos para finalizar, agradeciendo a Dios por esta palabra que nos enseña y nos muestra el camino de la verdad y de la justicia. Hoy, a la luz de esta historia de Ananías y Zafira, reconocemos nuestra necesidad de vivir vidas de integridad y sinceridad delante de ti, Dios. Perdónanos
por las veces que hemos cedido a la tentación de la deshonestidad y de la falta de transparencia. Te pedimos que nos fortalezcas con tu Espíritu Santo para resistir al enemigo y para vivir vidas que glorifiquen tu nombre en todo momento. Señor, sabemos que solo a través de tu gracia podemos encontrar la verdadera libertad y la redención. Te abrimos nuestro corazón, te invitamos a entrar en nuestras vidas, que tu luz brille en nosotros y nos guíe por el camino de la rectitud y de la pureza. Ayúdanos a seguir tu ejemplo, el ejemplo de Jesucristo, quien nos mostró el camino hacia la vida eterna. Padre, te pedimos que toque los corazones de aquellos que aún no te conocen como Señor y Salvador. Que tu Espíritu los atraiga a ti y les revele tu amor y tu verdad. Que encuentren en ti perdón y la esperanza que todos anhelan. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Siglos. Amén. Siglos. Amén. Siglos. Amén. Siglos. Amén. Siglos. Amén.